Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Mari Carmen Padrón y con Esteban Reyes. Ellos son coach. Y hay varias preguntas. Una que tiene que ver con esta disciplina, que podemos abordarla quizás más adelante, ¿no? Pero hay una pregunta que para mí es clave y que permite reconducir la conversación o mantener el hilo de la conversación, mejor dicho. Enrique Sí. Núñez, él dice, no podemos caer en la idea de que nosotros somos los culpables de la situación, ni que es bueno vivir en carencias. A ver, eh, esto de pensarnos a nosotros mismos como culpables o inocentes nos tiene atrapados, ¿no? Ujú, Aquí nadie ha dicho que somos culpables de la situación, pero nos está pasando, ¿sí o no? ujú. Estamos atravesando por esta situación y tenemos que hacernos cargo. Aquí, más que quién es el culpable, yo no estoy exonerando aquí de responsabilidades a nadie, pero tampoco a nosotros. Más que quién es el culpable o esperar que el culpable pague o el culpable resuelva, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con los recursos que tenemos nosotros para hacernos cargo de la situación? Esto nos obliga a pensar qué tenemos, más que qué no tenemos. ¿Qué tenemos para hacernos cargo de esto? ¿Qué sabemos? ¿Y qué tenemos que aprender? Si la responsabilidad está afuera, si hay otro que es el que tiene que hacerse cargo de lo que a mí me está pasando exclusivamente, digo exclusivamente, no estoy exonerando al Estado de su responsabilidad de proveerle a la sociedad lo que la sociedad necesita y lo que los ciudadanos necesitan. Ese es el rol del Estado. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que esa responsabilidad queda excluida y que somos los ciudadanos los responsables de una responsabilidad que el Estado no asuma. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los ciudadanos tenemos que empezar a mirar qué hemos hecho nosotros para construir la sociedad en la que hemos devenido. Y esta sociedad y este Estado nos refleja en cierta forma. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Es duro mirarlo, no es fácil y no es evidente, porque tendemos a pensar que eso que está pasando no tiene nada que ver conmigo. Pero si nosotros hacemos el trabajo de introspección y empezamos a ver que esta forma en que conversan nuestros políticos, o que no conversan, esta sociedad de confrontación que tenemos y que no hemos tenido, no es que tenemos ahorita. Nosotros tenemos 200 años de historia, que son 200 años de guerra, de conflicto, de sangre, de levantamientos militares, de intentona. El periodo de la democracia fue el periodo más largo de paz. Y sin embargo ahí tuvimos la guerra armada. Si nosotros miramos la manera como nosotros conversamos entre nosotros, nos damos cuenta que nosotros sabemos confrontar, oponernos, debatir, ironizar, pero no sabemos escuchar. Estamos escuchando siempre aquello en lo que no estoy de acuerdo contigo. O esperando que el otro se calle para yo decirle mi verdad sin importarme lo que él ha dicho. Sin importarme lo que él ha dicho. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa forma de operar? Que no construimos vínculo, que no construimos institucionalidad, o sea, organización social. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Un Estado, fíjate que no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, que es débil y que lo era antes de que empezara este proceso. Y ese Estado es consecuencia de nuestra manera de relacionarnos. Ahora, a mí me gustaría también ver desde esa perspectiva que es muy importante, pero en lo familiar, en lo individual, un poco más cercano, aterrizando un poco al individuo. A Esteban Reyes que cenó en Año Nuevo con su mamá y se planteó, bueno, mira, hemos vivido esto, estamos viviendo aquello, ¿cómo hacemos para enfrentar este año? Por ejemplo, ¿cómo me ubico yo en este año? O sea, ¿cuáles son las decisiones importantes que yo como ciudadano, como parte de una familia, como parte de una empresa, como parte de un equipo de béisbol, como parte de una religión o de incluso hasta de un partido, pero más en la vivencia distinta al hecho político, ¿cómo me preparo yo? ¿Cómo enfrento una situación, sobre todo bañada de incertidumbre, ¿no? O de algunas certidumbres no muy positivas? Claro, primero, cada caso es distinto, ¿no? Ujú. Pero lo que puede ser general, lo que puede ser un Que patrón, nos pueda servir a todos, pues. claro, es un poco mirarnos nosotros mismos. Es decir, cómo nosotros estamos contribuyendo a generar en ese kilómetro cuadrado de mi vida, de mi espacio social, esta situación. ¿Estoy siendo un factor positivo para mejorar eso o estoy siendo un factor que contribuye, ¿no? Y ahí conecto con la conversación de Mari Carmen, porque si la conversación está basada, digamos, en esta ironización, etcétera, yo diría, además de demandar cosas sin comprometernos nosotros también a contribuir, una sociedad, una ciudadanía demandante, pero que contribuye poco a resolver los problemas,
históricamente. Es decir, el tema de la basura, el tema de la educación, o sea, dame, pero ¿cómo construimos nosotros, cómo aportamos nosotros? Fundamentalmente para que la cosa sea mucho más consistente y robusta y no dependa de quién esté en el gobierno o no. Entonces ahí hay una consecuencia. Ahora, ¿cómo nosotros estamos contribuyendo a eso? Sería, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que darme cuenta? ¿Cuál es el nivel de conciencia que yo tengo que adquirir ahora para producir una respuesta distinta? Porque la respuesta que estamos produciendo está agravando el problema. Es decir, lo que hablábamos de la persona que saquea el automercado, la bodega cerca de su casa, está contribuyendo a generar el problema, a resolver el problema, está contribuyendo a profundizar el problema. Los que están haciendo un juego mucho más ideológico, ¿eso es lo que quieren? Yo creo que sí. Caotizar, que el odio prevalezca en la sociedad, que prevalezca la división. Si prevalece eso en la sociedad, estamos condenados, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces la pregunta personal es ¿cómo contribuyo yo a lo contrario? ¿Cómo contribuyo yo a crear espacio? ¿Y cómo contribuyo yo en esencia a humanizar la vida, así sea muy precaria? Sin embargo, también está el aspecto individual, ¿no? Sí. Porque esa es la visión de cómo hago yo como ciudadano para contribuir a que se resuelva el problema global de la sociedad, ¿no? Y si es del planeta, y también, pues, ¿por qué no pensar en el planeta y en el universo? Claro. Pero también está mi espacio pequeño, que es menos de 1 kilómetro. Quizás, ¿no? Tu espacio familiar, tu espacio individual, tu espacio en la familia, por ejemplo, cómo resolver los problemas de familia. Me falta comida, ¿qué hago con la educación del muchacho? ¿Puedo pagar la universidad? ¿Qué hago con el empleo? ¿Me busco otro trabajo? ¿Cómo manejo la situación con la pareja para reorganizar la casa? En fin. Mira, esta conversación se conjuga en primera persona, pero en primera persona del singular y del plural. Quiero decir, aún los problemas más individuales se conjugan en nosotros. Nosotros, mi esposo y yo, mi esposo y mi hijo y yo, mi esposo y mi hermana. O sea, la familia comienza a ser un espacio donde nosotros tenemos que empezar a hablar de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a apoyar? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿En qué nos vamos a empeñar? ¿Qué vamos a garantizar? Esta conversación requiere, primero, centro, reposo y conexión contigo, con tus seres queridos, con lo que es importante, escuchar al otro. Esta competencia que tienes que desarrollarla para tener esa conversación de familia es la misma que vas a necesitar para darla a nivel social. Los venezolanos, estemos en Venezuela, hayan decidido irse o estén en el exterior, tenemos que abordar este tema. Tenemos que dar estas conversaciones. Hoy, mañana o en algún momento. Y tenemos que desarrollar las competencias para escucharnos, para respetarnos, para construir una plataforma de acción conjunta y para apoyarnos unos a otros. En nuestro kilómetro cuadrado, en nuestros 20 metros cuadrados o en nuestra esfera de actuación. Algunos tenemos una esfera de actuación más pequeña, otros como tú, por ejemplo, que tienes una proyección nacional, tienes una esfera de actuación más grande y así cada quien tiene un aporte y una posición particular. En donde quiera que estemos, esta conversación la tenemos que dar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, fíjate, Vladimir, por ejemplo, ¿qué pasa en los condominios? Fíjate tú, por ejemplo, ¿no? Bueno, que es un espacio, claro, pero fíjate, ¿cómo tenemos que abordar la situación en el condominio? Los condominios se han convertido en problemas muy graves porque el mantenimiento de un edificio ahorita es prácticamente impagable por las propias familias. Quiero que retomemos ese tema porque tenemos que hacer una pausa. Así que bueno, ya regresamos con Esteban Rey. Vamos a abordar esto porque tiene que ver con la sociedad es un condominio también. Claro. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos.